pasamos a hablar del cáncer de testículo. Este es un cáncer relativamente frecuente. Generalmente cuando hablamos de patologías del testículo y escroto, pero ya que estamos en el tema de cáncer, vamos a hablar. El cáncer de testículo, por definición, es un tumor maligno que se desarrolla en uno o en ambos testículos. La epidemiología nos dice que representa el 1% de las neoplasias en los adultos, el 5% de todas las neoplasias en urología, generalmente de 1 a 2% son bilaterales y es más frecuente en estas edades. ¿Se dan cuenta? Es en jóvenes, poco en los adultos. Normalmente es una patología de jóvenes. ¿Ya? Factores de riesgo. Clásico. Clásico. El paciente tuvo criptorquidia. Es el factor de riesgo más importante. Si a ustedes les van a preguntar con respecto al cáncer de testículo, ahí metido va a estar criptorquidias. Factor de riesgo más importante en cáncer de testículo. También existen otros factores de riesgo. Hipospadia, que es una malformación en la formación de la uretra, en la cual la desembocadura está en la zona ventral del pene. Disminución de la espermatogénesis, que generalmente está muy asociado a la fertilidad del paciente, está asociado a los trastornos del desarrollo sexual, está relacionado con los antecedentes familiares y generalmente si hay un tumor en un lado con 5% de probabilidad de que afecte en un tiempo al otro lado, al otro testículo. ¿Ya? De estos. ¿Qué otro factor de riesgo es importante que aquí no se ha mencionado? Al costadito del Fénix de Villamedi. Atrofia testicular. Atrofia testicular. Los factores de riesgo más importantes para cáncer de testículo: criptorquidia y atrofia testicular. Si se dan cuenta, esto es algo sucesivo. Un paciente con criptorquidia que no haya sido tratado en su debido momento por el aumento de temperatura en la zona pélvica donde se queda normalmente el testículo, se atrofia con los años. Se atrofia con los años. Entonces, si se dan cuenta, es una asociación. Es una sucesión. Criptorquidia y atrofia testicular son los factores de riesgo más importantes para cáncer de testículo. Clasificación. En dos tipos. Si afecta las células germinales y si afectan los cordones sexuales o estrógenos. Si afecta las células germinales, dos tipos: seminoma y no seminoma. El seminoma viene básicamente del espermatozoide, ¿ya? Y es el tumor testicular más frecuente. Otra pregunta clásica si van a preguntar sobre este tema. Tumor de testículo más frecuente, seminoma. Seminoma. No seminoma, ¿qué tipo? Está teratomas, coriocarcinomas. ¿Ya? Si les preguntan, tumor testicular más frecuente en niños, o como dice la bibliografía, en menores de 16 años, teratoma. Pero el más frecuente de manera general, seminoma. En niños o en menores de 16 años, teratoma. ¿Ya?
Es lo que pensamos. Cuando veo a un niño de 5 años con un tumor testicular, puede ser teratoma. Igual le hacemos todo el estadiaje, le hacemos la patología, lo operamos al paciente, pero estamos pensando en teratoma. Pero al final siempre va a depender de la patología. De cordones sexuales puede ser un tumor de las células Sertoli o el tumor de las células de Leydig. Sencillo, sencillo. Esa es la clasificación. Células germinales, 95% de estas células germinales, el más frecuente, el tipo seminoma, que afecta a los espermatocitos. Y el no seminoma que no afecta a los espermatocitos, generalmente teratomas y coriocarcinomas. Teratoma es un no seminoma. Y el tumor testicular más frecuente en niños de manera general o menores de 16 años, teratoma. Clínicamente, ¿cuál es la clínica más frecuente para detectar cáncer de testículo? Palpación. El paciente se palpa, o en todo caso, si viene un niño, la madre le palpa al niño una masa a nivel del testículo. Otro, que es importante. Más importante es la palpación de la masa testicular. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablan de despistaje para detectar cáncer de testículo? Te ponen algunas recomendaciones. Estás en la ducha, agua caliente, relajado, te palpas los testículos. Si encuentras una masa así alterada, heterogénea, de frente. Urólogo, tienes que ir. La mayoría de tumores a nivel de testículo son de crecimiento rápido. ¿Ya? Los teratomas mucho más que los seminomas. Los teratomas en los niños al mes nomás ya está creciendo rápido. Los pacientes que vienen con tiempo de enfermedad de 1 año o 2 años vienen con masas más o menos de 30 a 40 centímetros en el intestino. ¿Por qué no vienen? Por vergüenza. En los varones no vienen por vergüenza. Por vergüenza a ser examinados, la mayoría. Entonces, es importante el despistaje. Tóquense. Si hay una masa, acudan al urólogo para que se les haga su respectiva ecografía. Clínica, lo más importante, masa, también puede haber dolor. Puede haber ginecomastia, si es un teratoma o un coriocarcinoma, hasta puede haber dolor lumbar, si está invadiendo otras partes. Más importante, masa testicular. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un cáncer de testículo? El diagnóstico es sencillo. Con suficiente. La ecografía es suficiente. ¿Ya? Pero ahora acá me dice ecografía testicular con alta frecuencia. No importa. La mayoría de los últimos ecógrafos son de alta frecuencia. Aquí simplemente se especifica esto. Ecografía. Doppler, no necesariamente. Cualquier tipo de ecografía, así sea simple y no sea Doppler, pero del testículo me hace el diagnóstico de tumor, cáncer testicular. ¿Cómo se ven las imágenes? Se ve de esta manera. Y clarito. Por desde el testículo y dentro del testículo, invadiéndolo, una masa. Con eso, suficiente. ¿Puede hacerse diagnóstico con tomografía, resonancia? Sí. ¿Me va a dar lo mismo una imagen dentro del testículo? ¿Pero me sale a cuenta? No, pues, porque tiene hasta un 98% de sensibilidad y especificidad, simplemente la ecografía. Sencillo. Ecografía más barato, sencillo, más rápido. Así hacemos el diagnóstico de cáncer testicular. La ecografía nos determina si la masa es intra o extratesticular, determina el volumen y la localización, además de esto, características. Generalmente te informan. Masa heterogénea dentro del testículo. Cáncer de testículo. ¿Ya? El diagnóstico es con ecografía. Pero también le hacemos al paciente esto. Marcadores tumorales. Los marcadores tumorales para cáncer de testículo pueden ser muy variados.
cáncer de testículo que tienen todos los marcadores normales, cáncer de testículos que pueden tener todos los marcadores aumentados, unos sí, unos no, varía. Pero sí o sí a todo tumor testicular, cáncer de testículo, le pedimos antes de operarlo marcadores tumorales, porque el seguimiento va a ser con marcadores tumorales y debemos tener un basal de cómo está entrando a cirugía ese paciente. Si bien es cierto, hacerle marcadores tumorales a un paciente me va a poder orientar al tipo de cáncer de testículo, este no va a influenciar en el tratamiento final, que es la orquiectomía. Le tenemos que sacar sí o sí ese testículo. Los marcadores testiculares no influyen en la decisión final, pero sí van a ser importantes dosarlos. ¿Para qué? Tener un basal para el seguimiento posterior. Sí funciona. 3 tipos de marcadores tumorales. Acuérdense del alfa-fetoproteína, que ha sido pregunta. El alfa-fetoproteína, aquí le voy a poner de otro color para que no se olviden. Alfa-fetoproteína ha sido pregunta. ¿Por qué ha sido pregunta? Porque este marcador testicular se eleva en 2 contextos. Alfa-fetoproteína se eleva en carcinoma hepatocelular. Cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular, se eleva el alfa-fetoproteína. ¿En quién más se eleva? En cánceres testiculares no seminomatosos. Aquí está clarito, porque es así pregunta. Seminoma, el alfa-fetoproteína no se eleva. No se eleva. Eso es lo más importante, ¿eh? Y todo lo demás puede estar presente o no. Varía. ¿Tengo que pedirle a todos mis pacientes con cáncer de testículo marcadores testiculares, marcadores tumorales para cáncer de testículo? Sí. Sí o sí, obligatoriamente les voy a pedir estos 3. Luego se hace el estadiaje. El estadiaje también varía. T1, localizado al testículo, el testículo, que puede invadir túnica albugínea. T2, el T2 ya invade la capa vaginal. T3 invade cordón espermático. T4 invade escroto. ¿Ya? Aquí hay algo importante que debo mencionarles. Le dije, el diagnóstico para decidir el tratamiento, ecografía. Ecografía me dice que tienes un tumor testicular, pero el diagnóstico gold estándar, el que me va a decir el tipo de tumor que es la patología después de operarlo. En los tumores testiculares, ¿se hace biopsia? No se hace biopsia. Ahí, en los tumores testiculares, no se hace biopsia. ¿Por qué no se hace biopsia? Por el riesgo a la diseminación. Por eso no se hace biopsia. De frente encuentro por ecografía un tumor testicular, lo opero. Lo operamos. No metemos una aguja para tocar la muestra porque disemino el cáncer. ¿Y el T4 qué es? Invasión a escroto. Lo puedo transformar de un T1 a un T4 de frente. Y no se hace eso. Cáncer de testículo, no. Aquí vamos. Con rojo lo hacemos. No biopsia. Pero hay excepciones, como en la medicina siempre hay excepciones. ¿Cuál es la excepción para hacer biopsia de testículo? Y ya tuve un paciente con cáncer de testículo, lo operé y después de 1 año vuelve ese paciente y el otro testículo parece una masa.
A esos pacientes, ya, pues, porque mira, me juego el riesgo de que el paciente no tiene hijos, lo voy a dejar sin descendencia. A esos pacientes, excepcionalmente, se hace biopsia. Se hace biopsia, excepcionalmente. Pero de manera general, cáncer de testículo, no biopsia. Porque diseminamos el tumor. ¿A dónde? Escroto. Tratamiento. El tratamiento en estos pacientes es aquí, otro color, la orquiectomía radical. Le quitamos todo el testículo y el cordón espermático. Hay dos tipos de orquiectomía. Orquiectomía simple y orquiectomía radical. La orquiectomía simple, miren, ¿cómo se quiero explicar? Orquiectomía simple, ingresamos por el escroto, sacamos el testículo, ligamos, se acabó. Por ejemplo, hacemos orquiectomía simple en cáncer de próstata para que disminuya los valores hormonales. ¿Ya? Simplemente quitamos el testículo. Atrofia testicular, abrimos el escroto, sacamos el testículo. ¿Qué más? Traumas testiculares, abrimos el escroto, sacamos el testículo. Cáncer de testículo, no se abre el escroto. ¿Por qué? Por riesgo a la diseminación. Porque obviamente si no le voy a hacer biopsia por riesgo a la diseminación, peor no voy a abrir también el escroto por riesgo a la diseminación. ¿Qué se hace? Se hace orquiectomía radical por vía inguinal. Abrimos por el ligamento inguinal, liberamos testículo, cordón espermático, clampamos cordón espermático, sacamos todo. Sacamos testículo, sacamos cordón espermático, sin tocar el escroto. Ese es el tratamiento. Ese es el tratamiento. Orquiectomía radical. Aquí la vemos, por vía inguinal. Por vía inguinal.